A diferencia de su mamá, Silvia Pasquel ha guardado silencio sobre la relación que tuvo con Garza. Hace unos días, Jaime Garza aceptó que sí tuvo una relación con Silvia Pasquel años antes de que se enamorara de su media hermana, la fallecida Viridiana Alatriste. Ahora Silvia Pinal, madre de ambas actrices, aceptó que sabía de los romances. La estrella de cine, teatro y televisión fue interceptada por el programa Suelta la Sopa, donde afirmó que ahora que el actor habló de las relaciones amorosas con sus hijas, recuerda más esa etapa. Sí, cómo no, lo voy a recordar. Me acuerdo ahorita más, sentenció la actriz, de 87 años, quien afirmó que está feliz con el éxito que alcanzó su serie biográfica Silvia Pinal Frente a ti, la cual fue producida por Carla Estrada. A diferencia de su mamá, Silvia Pasquel ha guardado silencio sobre el amorío que sostuvo en 1979 con Jaime Garza. Y es que durante un encuentro con la prensa a su salida de un teatro capitalino, la actriz armó tremendo escándalo con tal de no opinar al respecto. No voy a decir nada, muchachos, no insistan. Muchas gracias, se limitó a decir la primogénita de Silvia Pinal. La polémica se desató luego de que en exclusiva Las Estrellas reveló que un par de años antes de que Jaime Garza y Viridiana Alatriste comenzaran su romance, este tuvo una breve relación con la media hermana de la actriz. El hecho fue confirmado por el propio Garza, quien reveló a Intrusos que sí tuvo cierta intimidad con Silvia Pasquel, pero que jamás con intenciones de tener un noviazgo formal. Tuvimos una relación más que nada amistosa, sí hubo cierta intimidad, ... Un momento que estábamos solos los dos e hicimos una relación muy afectuosa, muy amistosa, en algún momento dado sí un contacto íntimo cercano, pero nunca con visión de formar una pareja, declaró. El actor y Silvia Pasquel sostuvieron una relación en 1979 cuando ambos participaban en la obra La Máxima Felicidad. 2 años después, Garza coincidió con Viridiana Alatriste en la telenovela Mañana es Primavera, donde surgió el amor entre las estrellas. Comenzaron un discreto romance, que conservaron hasta el 25 de octubre de 1982, fecha en que Viridiana perdió la vida en un accidente automovilístico. Biografía de Silvia Pinal. Actualmente se transmite en México la serie biográfica de la actriz, llamada Silvia Pinal, Frente a ti, en la que narró detalles de sus romances con figuras como Emilio Azcárraga Milmo el Tigre, quien fuera el fundador de Televisa. Pinal nació en septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, y en los años 50 comenzó su carrera en el cine nacional al lado de figuras como Germán Valdés Tintán, con quien actuó en El Rey del Barrio y La Marca del Zorrillo. La actriz también fue la estrella en algunas producciones emblemáticas de Luis Buñuel como Viridiana, producida por su entonces esposo Gustavo Alatriste. Con el cineasta español, Pinal también trabajó en El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. La actriz además compartió créditos con otras figuras de la época de oro del cine mexicano como Pedro Infante, de quien dijo era un amor. Pedro era muy inocente, muy ingenuo, muy ignorante. Yo nunca lo critiqué, al contrario. También recordó que en alguna ocasión le preguntó por qué no se quitaba el pantalón si estaban en la playa, a lo que él le respondió que no lo hacía porque tenía las piernas muy flacas. Junto a Mauricio Garcés apareció en la cinta El cuerpazo del delito, pero quizás el título más emblemático de su carrera sea la película María Isabel, que narraba la historia de una mujer indígena que trabajaba como empleada doméstica en la capital mexicana y terminaba enamorándose de un hombre rico.